Bueno, pues ya han estado viendo este reportaje que hicimos nosotros ayer en el patio de los Naranjos con ese merecido homenaje a Bernardo Jordano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y tú estuviste también por allí. Sí. ¿Qué te pareció? Muy bonito. El sitio, el escenario, el ambiente. El momento. Le bajaría un par de grados al momento, pero bueno. Tuvimos una suerte, Bien. es que corría un pelín de aire, Sí, un sí. pelín de aire por lo menos, eso sí. ¿Qué no te estabas tú en el ambiente? Porque hay a las típicas corrillas que hay el antes y el después. Me gustó la respuesta. O sea, yo creo que todo el que pudo estar allí hizo por estar. Entonces, lo comentabas tú antes, ese abrazo iba por todo. Así que me gustó la respuesta común y me gustó el mensaje que se intentó trasladar a todos los homenajeados. Gracias, valoramos muchísimo lo que estáis haciendo y os debemos una. Os debemos una, tienes toda la razón. Bernardo, la inclusión, hablamos de inclusión de discapacidad. Ese área en el que tú te estás manejando desde que empezaste a trabajar con este gobierno nuestro, con este gobierno local nuestro, es difícil. Difícil porque la inclusión no era algo que se estuviera, no sé, puesto sobre la mesa, ¿no? No era algo que se hablara tan abiertamente ni que se planteara tan abiertamente. Si acaso centramos el tiro, sí se intentaba abordar desde las distintas delegaciones, cada una hacía lo que podía en esas materias, sobre todo en accesibilidad, y si acaso nosotros pues vinimos a enfocarlo de otra manera. Entonces, siempre lo he dicho, somos transversales, somos pequeñitos, pero conseguimos meter la cabeza en todas las áreas. A diferencia de la otra que llevo, que es recursos humanos, esa es troncal, esa si se cae el ayuntamiento. Esta es la guinda que le falta a un ayuntamiento para que todo sea un poquito más llevadero entre todos. ¿Con cuál de las dos te manejas mejor? ¿Cuál de las dos te gusta más? Esta me da más alegría. Me da más alegría, la verdad, sí. El hecho, yo te hablo desde mi punto de vista, como yo lo he vivido. Yo me metí en la Asociación Española contra el Cáncer porque mi madre tuvo cáncer y además fundó la Asociación Española contra el Cáncer. De hecho, yo ya siempre aprovecho la ocasión, estaba muy cerquita de su calle, muy cerquita de la calle de mi madre. En este caso, el hecho de tú estar metido en el tema de la discapacidad, tú tienes una hija que tiene, bueno, pues, una discapacidad. Sí. Te hace volcarte más todavía. Tenemos que tener algo que nos rasque para que empecemos a picarnos, que nos pique para que empecemos a rascarnos y decir, venga, vamos a ponernos con esta historia. Hombre, quieras que no, la empatía la tienes de serie. Entonces, te despiertas con discapacidad, te acuestas con discapacidad. No te cuesta ni medio segundo ponerte en la piel de otro cuando te traslada sus problemas. Yo el rodaje que tengo es el que me da mi hija con 8 años de discapacidad, con una serie de frentes que está trabajando y que va bien, razonablemente bien, pero claro, hay otros colectivos que hasta que no te cuentan sus problemas no caen en ellos. Ahora, la predisposición a ponerte a trabajar en echarle una mano en conseguir soluciones para esos colectivos, esa es muy fácil, esa la tengo yo y la gente de la que me estoy rodeando en el ayuntamiento. Estoy encantado porque tampoco hay que explicarle mucho de qué va todo esto. Es una cosa buena. ¿Qué se hizo durante la pandemia? Sé que se pudo hacer algo y ¿qué tienes programado para hacer en lo que nos queda de año? ¿Qué se hizo durante la pandemia? Pues mira, aprovechando la inercia de lo que ya estábamos haciendo por recursos humanos, porque recursos humanos lleva también salud laboral, porque teníamos que estar pendientes de todo el acopio de material necesario para los trabajadores esenciales, un material que nunca se tuvo en el almacén del ayuntamiento porque nunca hizo falta para nada. Viendo lo difícil que era hacerse con ese material, levantamos el teléfono, hablamos con toda la residencia de discapacidad y vimos que a ellos también les estaba costando mucho más que a nosotros. Entonces lo primero que hicimos es asegurarnos de que no les faltara de nada. Se organizó una especie de central de compra a través de FEPAMI, se puso en contacto con un par de proveedores que estaban funcionando bien con el ayuntamiento y en cuestión de días ese problema dejó de serlo, ¿vale? Aprovechamos el confinamiento y los técnicos que teníamos en el equipo se pusieron a trabajar en papeleo y lo que ahora hemos sacado adelante pues unos proyectos preciosos que por suerte, por desgracia, han tenido 3 meses para concentrarse en terminarlo de una vez. Por ponerte un ejemplo,
Uno es, por ejemplo, una ruta que proponemos de turismo inclusivo, que va desde Las Tendillas hasta la Ribera, pasando cerca de los museos. Eso tiene casi 400 páginas de informe. Entonces, eso ha sido... Muy mimado. Sí. Va a un nivel de detalle tremendo, ¿eh? Eso pronto lo daremos a conocer, pero para que te hagas una idea, se fija en todas las necesidades, en todas las discapacidades posibles, en algunas que, como te decía antes, si los expertos no te lo explican, tú no caes en ello, ¿eh? Entonces se va a cámara en mano, se detectan dónde están los fallos del sistema en esa ruta que proponemos, cuál es la solución prevista y a quién le corresponde acatarlo, ¿eh? Y esa es la primera de las 5 rutas que tenemos previstas. Si conseguimos ejecutar lo que tenemos en la cabeza, esas 5 rutas deberían de ser perfectas, sea cual sea el perfil del visitante que se acerque a ella. Entonces me estás contando que lo que habéis hecho ha sido preparar para que Córdoba sea pateada por todo el mundo. Bueno, empezamos por la parte turística porque matamos 2 pájaros de un tiro, ¿eh? Eso, por ejemplo, afecta a la zona centro. Bueno, pues los usuarios de la zona centro lo podrán disfrutar, pero ya puesto a arreglar una serie de calles, pues lo incluimos en el escaparate turístico porque sigo pensando que hay un nicho de mercado que está muy desaprovechado en ese aspecto. Estuvimos en Fitur a primeros de año, vinimos desilusionados porque no había nada y vinimos encantados porque no había nada. Entonces, a poco que consigamos... Hay que aprovechar, adelante, claro. Sí. Y además hablamos de un perfil de turista que no entiende de temporadas, que arrastra a la familia, que repite experiencia, que comparte experiencia, buena y mala, en fin. Ahí estamos muy concienciados en ello y en ese aspecto lo vimos claro. El turismo había que trabajarlo. Y son unas rutas que van más allá de lo meramente arquitectónico, ¿eh? Se trabaja lo cognitivo, se trabaja lo sensorial. Por ejemplo, pensando en colectivos con problemas cognitivos, por ejemplo, autismo, se intentan esquivar las zonas de mucho ruido, ¿eh? O por ejemplo, se detecta una parada de taxi sin taxi, no le dice nada a una persona que tenga problemas cognitivos. Hay que explicarle qué hacer para utilizar el servicio. A ese nivel de detalle se están trabajando eso. Incluso hay que trabajar con los agentes del sector privado para que aprovechen esa oportunidad de esa ruta que pasará cerca de sus establecimientos, que ya están detectados también, y que se sumen a la oferta de productos y servicios en un formato que pueda ser aprovechado por ese... Eso te iba a decir, que yo creo que también aquí debe de primar los binomios, ¿no? O sea, que haya unos acuerdos precisamente con todos esos agentes que tú estás diciendo. El aprovechamiento debe de ser general, ¿no? Sí, ahí por ejemplo... Para un lado y para otro, o sea, que se beneficien los usuarios, por supuesto, y que se beneficien también los que están al otro lado ofreciendo sus servicios. Sí, y no cuesta nada. Ahí hablamos, antes de todo este episodio de la pandemia, hablamos, por ejemplo, con Ostecor y estábamos perfectamente convencidos de echar a rodar un proyecto de formación de parte de la plantilla en lengua de signos, sin necesidad de un manejo absoluto de la lengua, simplemente un nivel chapurreo como el que conoce un alemán, conoce un inglés, de forma suficiente para dirigir la conversación a una serie de preguntas y respuestas ya previstas. Entonces, eso se quedó en el aire, lo retomamos ahora y potenciamos esos cursos de formación con unos fondos EDUSI. Eso yo estoy apuntada. Sí, ¿no? Sí. Eso fue el de participación ciudadana, que está bastante bien, ha tenido una respuesta espectacular. Muy bueno. Y nos anima a potenciarlo más todavía. Pensando precisamente en que era el tema de ¿por qué no? Porque no me voy a poder comunicar con una persona que precisamente, fíjate tú qué cosa más curiosa, los espectadores nos han llegado a pedir que no nos pongamos en la medida de lo posible las mascarillas porque nos leen los labios. Sí. Era algo, como tú bien dices, no habíamos caído en que esa dificultad, claro, el hecho, yo por ejemplo, ayer lo estuve comentando, para mí me es imposible estar en la calle, cuando estoy haciendo un reportaje tengo que ponerme la mascarilla porque me lo obligan, ¿no? Pero en el caso como ahora, que podemos mantener la distancia, estamos en un sitio, estamos en un sitio abierto, estamos en un sitio... nos lo pedían expresamente y a través de otros medios también de comunicación decían, oye, ¿por qué intentar no taparos la boca porque no podemos leer? Sí, hay cosas que se nos escapan y que no hay excusas para no tenerlas al día. Por ejemplo, el colectivo de la ONCE, de personas con discapacidad visual, nos recuerdan siempre una serie de cosas que son tan obvias que no entiendes cómo no las hemos llevado a cabo. Nos recuerdan lo importante que es tener una poda a tiempo. Los árboles, las copas de los árboles tienen que estar a 2,20 m. Ellos no pueden esquivarlas.
Los volardos no pueden estar puestos de cualquier forma. Los pasos de peatones tienen que estar con un mantenimiento adecuado para que tengan contraste. No todo es ceguera absoluta. Hay discapacidad visual que necesitan tener esa referencia. Entonces es complicado. Incluso es complicado cuando intenta equilibrar las dos necesidades de dos colectivos de discapacidad distintos. Para unas personas con movilidad reducida es muy útil la cota cero, el mismo nivel de la acera con el asfalto, y sin embargo está cargándote una referencia importante para los que tienen discapacidad visual. Entonces conjugarlo todo es complicadísimo, y eso es lo que decíamos al principio, venimos nosotros a poner un poquito de orden en todo esto. No sirve hacerlo de cualquier manera, la verdad. Ahí veo yo un trabajo que ha tenido un principio, pero eso no tiene fin, Bernardo. Eso no tiene fin. Además, esa coordinación entre unos y otros, que también, claro, ahora que tú lo estás diciendo, también es verdad. O sea, lo que para uno le viene bien, a otros no les viene tan bien. Entonces, esa coordinación es brutal, o sea, es sin parar. Pero es que esa siempre ha estado ahí y siempre seguirá. Estábamos en el acto de ayer y veo un escenario montado con una escalera. Son cosas que se dan. ¿Ya te vas fijando inmediatamente en todas esas cosas? Es ya, que no puedes despegártelas, ¿no? O sea, vas andando por la calle y te vas fijando. Entonces yo entiendo que para algo puntual, sí, incluso supongo que habrán hecho su trabajo el personal de protocolo, porque no le hizo falta a nadie otro acceso distinto que ese, ¿vale? Pero son cosas que el resto de los mortales, si no nos las dicen, no caemos en ellos, ¿eh? Y con eso, pues tienen un sinfín de figuras que tienes que revisar. El tema de las plazas reservadas para movilidad reducida, tanto para el que tiene tarjeta azul y no encuentra sitio, como para el que la usa indebidamente, como para el que no la tiene. Tenemos que revisar todas las cosas que están hechas. Nos da por supuesto que todo está correcto, porque a la mayoría del colectivo no le hace falta otras cosas. Ahora, piensa también otra cosa: todo lo que se haga en materia de accesibilidad, al final aprovechan colectivos mucho más grandes. Cuando uno se enfrenta a la elección de una escalera a una rampa, casi por pereza, casi por inercia, coge la rampa. Esto nos va a venir bien a todos, de verdad. Bueno, yo creo que este área en el que tú te estás manejando, desde luego, te viene como anillo al dedo. Eres alguien con muchísima vitalidad y con muchísimas ganas de poner todas las cosas en pie. Y eso es algo que te vamos a agradecer todos por lo bien, por eso que tú estás diciendo, y porque, bueno, en algún momento todos vamos a tener que usar cualquier tipo de instrumento que tengamos en nuestra ciudad para poder movernos. Sí. De una manera o de otra, todos llegaremos a eso. Yo aprovecho, ahí tiene una perspectiva casi egoísta, si quieres. Tú lo has dicho antes, yo la discapacidad la tengo en casa, entonces aprovecharé todo lo que pueda en este tiempo, todo lo que esté en mi mano, y cuando pase el tiempo, y cuando yo pase por alguna zona que esté en mejores condiciones de cuando la encontré, pues mira, eso que hemos ganado. Eso que hemos ganado todo. Hay una serie de proyectos ahora que se están viendo que tienen una componente de accesibilidad tremenda, y que sí, que antes también estaba prevista, pero ahora a lo mejor quizás va para nota. Se han hablado de los espacios verdes, tanto el Parque del Canal como el de Levante van revisados a conciencia en el apartado de accesibilidad. El proyectazo del Patriarca, no te puedes imaginar cómo se ha mirado la parte de accesibilidad. Todo lo que se hace desde el área de promoción, cada vez que tienen un proyecto a meses vista, ya nos avisan a nosotros por si queremos meter el lápiz. Estamos encantados con esa forma. Bueno, eso es muy interesante, porque sí, claro, todo el tema que tú lo estás diciendo, que vuestra área debe de estar incluida en todo el resto de áreas que hay en la ciudad, o sea, porque sois parte fundamental y voz seguro. Y hay dos formas de entenderlo: o con el látigo y con la multa, o con la colaboración pura y dura. O sea, nosotros vamos a quitarle una parte muy farragosa del trabajo de cada delegación, y queremos que lo entiendan así. No queremos que aparten la mirada cuando nos vean llegar. Entonces, que crucen de acera. Efectivamente. Nosotros somos tan ayuntamiento como ellos, y la parte que hacemos nosotros no es que sea caprichosa, es que legalmente tiene que estar ahí. Es necesaria. Y nos faltan muchísimas cosas por pulir. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de mejorar la accesibilidad de los escenarios de Flora, pero nos quedaba todavía la asignatura pendiente del itinerario hasta llegar hasta esos escenarios. Entonces, visto desde fuera, el que no vive la discapacidad, pues no entiende la necesidad, pero visto de dentro, los que la vivimos, pues lo vamos agradeciendo poco a poco. Eso es algo tan sencillo como cuando tienes un niño y llevas un carrito. No hace falta tener una discapacidad. Sí. Y de repente quieres cruzar y te encuentras con dos coches y por aquí, ¿por dónde paso? Y ahora tienes que sortear uno, ¿y qué hago?
Ya está, no hace falta nada más Ayer que eso. tuvimos esta conversación, estábamos hablando del uso de las nuevas tecnologías con el tema de la accesibilidad. Y hay un ejercicio que nos parece interesante, colocar de alguna forma, bueno, no hace falta, con cualquier móvil que tenga un usuario de silla de ruedas, podemos mapear las rutas que hace y veremos lo absurdo que es para cualquier usuario de silla de ruedas ir del punto A al punto B. Lo que para una persona es el camino más corto, pues para otra se convierte Ahí la distancia más corta entre dos puntos de la línea recta no existe. Para nada. No existe. Y entonces alguien con un cochecito de bebé, bueno, pues el cochecito de bebé tiene un chofer, pero cuando es una persona autónoma con la silla de ruedas es una aventura y es un riesgo, de verdad. Bueno, pues Bernardo, yo lo que espero es que te sientes otra vez aquí conmigo y me cuentes eso, porque no te he querido meter así más, porque estoy viendo que no quieres contar, entonces yo voy a ser muy discreta esta vez, porque estaba viendo que quieres, vas paseando, pero no me ahondes, así que yo no te voy a ahondar de momento, porque sé que lo estás terminando, estáis rematando ya todos esos proyectos. Lo que sí te pido es que cuando ya los tengas hechos, te vuelvas a venir conmigo, te sientes un ratito y ya me digas, Ana, mira, estos son los pedazos de proyectos que tenemos en marcha para nuestra ciudad. Hecho, ¿no? Sí. Eso. Bueno, pues nosotros...